Ya vamos a iniciar con el tema de números complejos. Ya ver un ratito, estoy grabando. Sí, hola, 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 sí, hola, sí. Ya. Entonces, iniciaremos con las preguntas del examen de números complejos. Ya veré, como no habíamos visto no habíamos visto mucho esto en clases, voy a hacer una breve explicación teórica. Y este es un formulario de números complejos. Ya, empezaremos. Se inicia por dar la definición de lo que es la unidad imaginaria. Ya veré. A ver, supongamos aquí que quiero resolver la siguiente ecuación. La ecuación que sea x al cuadrado más uno, eso igual a cero. Ya ver, ¿cómo resolvemos esta ecuación? El primer paso es pues despejar a la variable x, ¿no? Entonces aquí tengo x al cuadrado. Este que está con más uno pasa a restar. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Pues haríamos, extraeríamos la raíz cuadrada a cada lado de la igualdad. A ver, si extraemos raíz cuadrada a cada lado de la igualdad, pues voy a tener lo siguiente, ¿no? Aquí el exponente con el índice del radical se simplifica y aquí voy a tener que x vale la raíz cuadrada de menos uno. Ahora, si esto lo introducen en su calculadora, raíz cuadrada de menos uno, eso les va a dar mat error o syntax error. Ya eso porque las raíces cuadradas de números negativos pues no existe. Pero justamente esto es la unidad imaginaria, ¿ya? Entonces a la raíz cuadrada de menos uno lo denotamos por la letra i. Y esa es la unidad imaginaria. Entonces voy a decir que i es igual a la raíz cuadrada de menos uno. Esta es la unidad imaginaria o la definición. Ya, raíz cuadrada de menos uno, eso lo denotamos o lo denotamos por la variable i. Y al final, pues es un número imaginario, ¿no? Como y de esa forma. Ya, entonces esa es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos uno, eso lo denotamos por la letra i. Ya luego pasaremos a la definición de lo que es un número complejo. Un número complejo es un número que está constituido por una parte real y una parte imaginaria. Este es un número complejo. A ver. mm, ya. Entonces aquí x sería la parte real y lo que multiplica la variable y es la parte imaginaria. Ya esta es la parte real y lo que multiplica la variable y es la parte imaginaria. Ya ver, un número, a ver, este es un número real, puede tener el 3 el 4 estos son números reales. Ya habíamos dicho que un número real es cualquier número, ¿no? Positivo, negativo, fraccionario, sin fracción, es con punto decimal, sin punto decimal. Ya, estos son números reales, ya, y a números reales, pues lo puedo denotar, a ver, con x igual a 2 esto que sea y igual a 3 esto que sea, no sé, a ver, a igual a 4 pero un número complejo generalmente se lo suele denotar por la letra Z, ¿ya? Z, W, Z1, Z2, Z sub 3, W1, W2 y de esa forma, ¿ya? Pero este es un número complejo, ¿ya? Aquí la parte real sería el 2 y la parte imaginaria sería el 3. Parte imaginaria. Ya como tal, el número complejo sería este, ¿no? 2 más 3 veces sí. Sí, su parte real, su parte imaginaria, pero para los números complejos generalmente lo denotamos por la letra Z o Z1 ZW, ¿ya? Ya, eso es un número complejo. Entonces continuaremos con la explicación. Ya, entonces un número complejo es de esta forma, ¿no? Tiene su parte real, tiene su parte imaginaria. Y donde x aquí voy a decir que es la parte real, ya la parte real del número complejo z.
Y la parte imaginaria del número complejo, o sea, la parte imaginaria del número complejo z es lo que multiplica a la i, o sea, y. Entonces su parte real es este número x y la parte imaginaria es lo que multiplica a la i, que en este caso es y. Entonces, de esa manera, y aquí voy a decir, esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. Ya aquí nos dan ejercicios de, a ver, un número complejo se lo puede representar en un sistema de coordenadas, ya en un sistema de coordenadas eje horizontal, eje vertical. Y aquí en este ejercicio nos pide representar los siguientes números complejos. Y aquí el número complejo es 2 más 3 veces i. Ya, aquí el 2 sería la parte real y el 3 sería la parte imaginaria, ¿no? Porque habíamos dicho que lo que multiplica a la i es la parte imaginaria y esta sería la parte real. Ya ver, entonces nuestro número complejo es 2 más 3 veces i. Ya, entonces la parte real lo representamos o lo graficamos en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. Ya, la parte real es 2, entonces aquí 1, 2, ahí ya tengo el 2, ahí ya tengo la parte real. La parte imaginaria en el eje vertical, o sea, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo, ¿no? Igual que la parte real, como es positiva hacia la derecha, si hubiese sido negativo sería a la izquierda, ¿no? La parte imaginaria es 3, 1, 2 y 3. Ya, entonces este número complejo se lo puede denotar como un vector que parte del origen y llega hasta la coordenada 2,3. ¿Ya? Entonces este sería el número complejo 2 más 3 veces i. Aunque esto también se lo suele anotar como un par ordenado, ¿ya? 2,3. O sea, la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. Esta notación o esta notación, cualquiera de las dos notaciones, en su libro de Linge también he visto que utilice esto, pero también se puede usar esto ya en otros, si revisamos otras referencias bibliográficas. Ya de esa forma, entonces un número complejo se representa como un vector que parte del origen y llega hasta una cierta coordenada, ¿no? Que en este caso es el 2,3. A ver, para este otro ejercicio, el número complejo es z menos 3 menos 2 veces i. A ver, esto. Ya. Nuevamente aquí, la parte real sería el menos 3, o sea, el menos 3. Y la parte imaginaria sería lo que multiplica a la i. En este caso es menos 2. Entonces la parte imaginaria. Entonces la parte real es menos 3. Aquí está menos 1, menos 2 y menos 3. Y la parte imaginaria es menos 2. Entonces sería menos 1, menos 2. Menos 2. Entonces el número complejo se lo va a representar como un vector que parte del origen y llega hasta hasta esta coordenada, ¿no? Que es menos 3, menos 2. Entonces este es el número complejo. Z menos 3 menos 2 veces i. Aunque esto se lo puede anotar como el par ordenado menos 3, menos 2, ¿no? Les había dicho como un par ordenado. Ahora me piden representar este otro número complejo, que es 3 veces i. Ya, pero esto se lo puede anotar de esta forma, como el número para verificar, ¿no? Aquí la parte imaginaria es lo que multiplica a la i, en este caso sería 3 positivo, ¿no? Pero la parte real sería 0. 0 más 3 veces i, ¿no? Claro, un 0 sumando no afecta en nada, ¿no? 2 más 0 sigue siendo 2, 3 más 0 pues sigue siendo 3 y 3 veces i más 0 pues sigue siendo 3 veces i, no hay problema, ¿no? Solamente que hago esto para que veamos, ¿no? Más claramente cuál es la parte real del número complejo y cuál es su parte imaginaria. Entonces la parte real sería el 0 y la parte imaginaria sería el 3 positivo. Entonces nuevamente la parte real en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. La parte real es 0, entonces ahí se queda. Y la parte imaginaria es 3, 1, aquí está el 0, 1, 2 y 3. Entonces el número complejo sería un vector que parte del origen y llega hasta este punto, ¿no?
¿sí? Entonces sería un vector vertical, ¿no? Que parte del cero y llega hasta este punto. Entonces este es el número complejo z igual a cero más 3 veces i, cero más o solamente 3 veces i, ¿no? O ya 3 veces i, nada más podía haber anotado. Pero como par ordenado se representa como el punto 0,3, ¿no? Cero es la parte real y 3 es la parte imaginaria. Y ahora este otro ejemplito, z igual a 3. Ya esto también es un número complejo, pero más cero por i, ¿no? 0 por cualquier cosa, pues esto se hace cero, ¿no? 3 más cero sigue siendo 3. O sea, no ha alterado en nada. Lo he anotado de esa forma solamente para identificar, ¿no? Cuál es la parte imaginaria. Entonces aquí nuevamente la parte real sería el 3 y la parte imaginaria pues sería el 0, es lo que multiplica la i. Entonces nuevamente la parte real en el eje horizontal, la parte imaginaria en el eje vertical. La parte real es 3, 1, 2 y 3. Y la parte imaginaria es 0, ¿no? Se queda ahí. Entonces el número complejo parte del origen y llega hasta este punto, ¿no? Claro, porque este sería el punto 3,0. Entonces este es el número complejo z igual a 3 más 0 veces i, sería el punto 3,0. Ya de esa forma, ¿no? Entonces los números complejos se pueden representar en un sistema de ejes coordenados, en el eje horizontal la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria, y se los representa como un vector que parte del origen y llega hasta un cierto punto. Entonces aquí la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria. Ya. Estos son números complejos que están en su forma rectangular o también se los suele llamar en su forma binómica. Ya, a ver, esto es z igual a más b por i, lo voy a anotar ya. Ya aquí fíjense que claramente identificamos pues cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Esto es cuando un número viene dado de esta forma, 2 más 3 veces i, 2 menos 3 veces i, o sea, 3, 2i y así ejemplos. Pues esos son números complejos que están dados en su forma binómica o en su forma rectangular. Entonces, este es un número complejo en su forma binómica. Ya, pero un número complejo también se lo puede expresar en forma polar, ya en un sistema de ejes que lo llamamos el sistema de coordenadas polares. Ya, a ver, ¿puedo hacer un ejemplito? Un ejemplo, a ver, para que se entienda esta parte. Ya, a ver, puedo tener aquí el número complejo z igual a 2 más 3 veces i. Y esto se puede anotar como par ordenado también, donde 2 sería la parte real y 3 sería la parte imaginaria. O sea, son solamente notaciones, ¿no? Puedo usar esta notación, puedo usar esta notación, pero el inglés suele usar esta notación, ¿ya? Pero también se lo puede anotar de esta forma. A eso me refiero. Ya, ¿y cómo identificamos este punto? Ya, en un sistema de ejes coordenadas X y Y. Pues 2 es la coordenada en el eje horizontal, ¿no? Entonces mido 2 unidades, 1, 2 unidades en el eje horizontal y mido 3 unidades en el eje vertical, ¿no? 1, 2 y 3. Y de esa forma pues ubico aquí el punto que sería el 2,3. Ya, esto es el sistema de coordenadas rectangulares, ya se lo llama sistema de coordenadas rectangulares, pero este mismo punto pues lo podemos, en otro sistema de referencia se puede ubicar de la siguiente manera, a ver, copiar, pegar, ya, a ver, fíjense que este vector tiene un cierto tamaño, ya este es el sistema de coordenadas, se lo suele llamar el sistema de coordenadas rectangulares, y aquí tengo el sistema de coordenadas polares, ya. Y a ver este vector. Ya, un vector tiene módulo, dirección y sentido, se lo suele decir así, ¿no ve? Pero este vector tiene un cierto tamaño
ya una cierta longitud. Esa longitud lo vamos a denotar por la letra R, o también se lo suele denotar por la letra Z, es en valor absoluto, ¿ya? O sea, puedo usar esta notación o puedo utilizar esta notación, pero lo que estoy hallando es un módulo, ¿no? O sea, que la longitud de este vector lo puedo denotar por la letra R o por la letra Z en valor absoluto. Ya, pero también tomen en cuenta que entre este eje horizontal y este vector hay un cierto ángulo que lo voy a llamar el ángulo tita. Ya, entonces, este mismo punto, fíjense que lo que puedo hacer es medir un cierto ángulo. O sea, ¿cuánto será? Supongamos que sea 30 grados este ángulo. Podemos suponer que puedo medir un ángulo desde el eje horizontal hasta este vector. Siendo, entonces ahí tengo la coordenada que lo puedo llamar tita, ¿sí? Entonces esa va a ser la primera componente, el ángulo que hay entre el eje horizontal y el vector, eso lo llamo tita, y la longitud del vector, eso voy a utilizar la notación R, ¿ya? R. Entonces este z lo voy a borrar, ¿ya? Entonces la longitud del vector lo estoy llamando R. Ya entonces... mm, ya hay R aquí, esa sería la segunda componente. Fíjense que este mismo punto se puede identificar con estas dos componentes, ¿no? Puedo medir un cierto ángulo. Si una vez que mida el ángulo, puedo trazar desde el origen la longitud del vector y tengo este punto, ¿no? Que es el punto 2,3, pero lo puedo identificar en otros sistemas se puede identificar de este mismo punto se puede identificar midiendo un cierto ángulo y midiendo una cierta longitud, midiendo la longitud del vector. Y tendría aquí las coordenadas tita, r, ¿no? R, ángulo, radio, ¿no? Entonces ese es el sistema de coordenadas polares, ¿ya? Y esto lo voy a borrar antes de pasar a los ejemplos. Ya, aquí tengo la forma polar de un número complejo. Ya, un número complejo z igual a x más b más y por y puede representarse en el plano complejo como un vector de la forma. Entonces, este es el número complejo que está dado en su forma binómica, les había dicho. Ya entonces, en su forma binómica, x es la parte real, y es la parte imaginaria, y aquí tendría el número complejo. Pero fíjense que si utilizamos el sistema de coordenadas polares, o sea, puedo entre el eje horizontal y este vector, puedo medir un cierto ángulo que lo puedo llamar tita, y la longitud de este vector lo voy a denotar por la letra R, o también módulo. A ver, revisaremos. Ya. Entonces a la longitud de este vector lo vamos a denotar por la letra R, ¿ya? Pero también se puede utilizar la notación, ¿no? Pueden usar R o pueden utilizar la notación Z, eso en valor absoluto, ¿ya? Pueden usar esta notación, esta notación. La notación que yo voy a utilizar va a ser R, ¿ya? Para indicar la longitud del vector. Y ahora nos fijaremos. Fíjense que esta distancia vale, es la distancia X, ¿no? Y esta distancia, ¿cuánto valdría esta distancia? Valdría esta alturita, ¿no? ¿Cuánto es eso? Eso vale Y. Ya, entonces vamos a identificar aquí las componentes polares. ¿Cómo puedo calcular? Aquí fíjense que tengo un triángulo rectángulo y puedo decir aquí que r al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y si aquí el cuadrado puede pasar como raíz cuadrada, entonces voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sería la primera. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese radio? Pues haciendo la suma de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, ¿cómo puedo calcular el ángulo tita? ¿Sí? Para calcular el ángulo tita voy a utilizar un poco de trigonometría. Voy a aplicar tangente. Entonces aquí la tangente de tita sería pues cateto opuesto, que eso vale y.
sobre cateto adyacente, ¿no? Que ese es X, ¿no? Y si aquí despejo tita, pues sería la arcotangente de Y sobre X. Entonces de esa forma voy a calcular tita. Luego, ¿qué más podemos observar? Se observa que, aquí te dice, mm, voy a seguir haciendo trigonometría. Nos fijaremos en este triángulo. Nos fijaremos en seno de tita. Ya voy a calcular entonces aquí el seno de tita. El seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces sería y sobre r. Y de aquí puedo despejar y. Entonces si despejo y, este r va a pasar a multiplicar, ¿no? Sería r seno de tita. También puedo calcular el coseno de tita. Coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente es x, su hipotenusa es la hipotenusa, ¿cuánto mide? O sea, mide r, ¿no? Pero también puedo utilizar la notación módulo de z, ¿no? Pero yo voy a usar la notación r, ¿ya? Entonces va a ser x sobre r. Y puedo despejar x, ¿no? X es, este r pasa a multiplicar, sería r coseno de tita. Ya. Ahora, estas dos relaciones lo voy a sustituir en la forma binómica del número complejo. La forma binómica es z igual a x más y por y. Entonces, la forma binómica es z igual a x más y por y. Ya entonces sustituiremos. X, ¿cuánto es? X, fíjate, es r coseno de tita más y es r seno de tita. R seno de tita y del y no nos olvidamos, ¿no? X es sustituido aquí, y es sustituido aquí. Y eso es lo que nos queda. Pero esta expresión lo puedo reducir un poco más. Entonces z, si yo reduzco esta expresión, fíjense que puedo factorizar un término en común que es r. Y de aquí tendría coseno de tita más y veces, aquí es producto, ¿no? Este y lo voy a tratar aquí adelante, y seno de tita. Y esta es la forma polar de un número complejo. Lo voy a anotar aquí. Forma polar del número complejo Ya, listo. Ya sabemos cómo calcular r. R vamos a calcular haciendo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. El coseno de tita, tita lo vamos a calcular haciendo el arco tangente de y sobre x. Y eso lo vamos a sustituir en esta fórmula y ya está. Ya. Este también lo voy a explicar, pero enseguida. Ya. Haremos un ejercicio. Fíjense, aquí te pide hallar la forma polar del número complejo 2 más 3 veces sí. Nos pide esto está dado en su forma binómica. Nos pide llevar esto a su forma polar. Entonces aquí voy a anotar solución. Está grabando, ¿no? Ya. El número complejo es z igual a 2 más 3 veces y. Entonces de aquí voy a identificar la parte real. La parte real es x igual a 2 y la parte imaginaria es y igual a 3. Ya, entonces ahí he identificado la parte real y su parte imaginaria. A ver, ese número complejo mm, lo grafo. Ay, mira. Este número complejo lo graficaremos ya en en su sistema de ejes coordenados. Ya nuevamente, ¿no? La parte real en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. La parte real aquí es 2, 1, 2. Y la parte imaginaria es 3, 1, 2, 3. Ya. Entonces, el número complejo sería como un vector que parte del origen y llega hasta este punto. Ya, y aquí tendría lo que es el ángulo tita.
O sea, el ángulo tita siempre lo vamos a medir en sentido antihorario y a partir del eje horizontal, ¿ya? Para hallar el ángulo tita. Para hallar el ángulo tita siempre se va a hallar o sea, a partir del eje horizontal y en sentido horario, ¿no? Hasta que choque con nuestro vector. Y ese sería tita. Y el tamaño de este vector lo denotamos por la letra R. Y aquí hay un criterio, ¿ya? Que lo voy a decir. O sea, cuando nuestro vector está en este sería el primer cuadrante. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Cuando nuestro número complejo está en el primer cuadrante, pues al ángulo tita, pues se le suma 0 grados, ¿no? O sea, sigue siendo el valor de tita, ¿no? Cuando nuestro número complejo está en el segundo cuadrante, al ángulo tita hay que sumarle 180 grados. Cuando el número complejo ahora está en el tercer cuadrante, al ángulo tita también hay que sumarle 180 grados. Y cuando el número complejo está en el cuarto cuadrante, al ángulo tita hay que sumarle 360 grados. Ya eso es lo que hace el libro el ingeniero en su libro, pero solo que no explica esta parte. Ya eso lo voy a explicar del por qué hacemos esto, lo voy a explicar en otro ejercicio, luego de que hagamos este primer ejercicio. Ya, pero cuando el número complejo está en el primer cuadrante, no hay que sumar nada. Ya, cuando el número complejo está en el segundo cuadrante, hay que sumar 180 grados. Cuando está en el tercer cuadrante, 180 grados. Y cuando está en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 360 grados. Ya, entonces, ese es el criterio que se utiliza. Y entonces, como nuestro número complejo, fíjense, está en en el primer cuadrante, pues no hay que sumar nada al ángulo tita. Ya, entonces aquí calcularemos nuestras componentes polares, ¿ya? Componentes polares. Ya, primero vamos a calcular R y luego vamos a calcular esto, ¿no? Primero vamos a calcular. Luego vamos a calcular el arco tangente de Y sobre X. Ya, primero vamos a calcular R. Entonces de aquí R sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. X sería 2 al cuadrado más Y al cuadrado sería 3 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 13. Ya tenemos ahí los componentes por la. Ya tengo R que vale, ¿cuánto? Vale raíz de 3. Ya luego voy a calcular lo que es el arco tangente de Y sobre X. Arco tangente de Y sobre X. Aquí eso lo podría haber hecho. Entonces esto va a ser el arco tangente de Y. ¿Cuánto vale? 3. X vale 2. Entonces arco tangente de 3 medios. Y su calculadora no en grados, por favor. Entonces esto va a ser 56,31. 56,31 grados nos sale. Y lo que les he dicho, ¿no? Como el ángulo tita está como el número complejo está en el primer cuadrante, al arco tangente de Y no hay que sumarle nada, ¿ya? El resultado que nos dé, pues sería eso mismo, ¿ya? Entonces, tita para nosotros sería 56,31 grados. Entonces, ya tengo R, ya tengo tita. Y tita vale 56,31. Sí, más o menos esto debe medir 56,31, ¿no? El ángulo tita. Y ya tengo R, ya tengo tita. Entonces voy a reemplazar nada más en esta forma, en la fórmula del número complejo en su forma polar. Copiar. Aquí vamos a pegar. Y reemplazamos. A ver, Z va a ser igual a cuánto? A R que vale raíz de 13 coseno de
56,31 grados más i veces seno de 56,31 grados. Y ya está, esta es la forma polar del número complejo. A ver, si ustedes multiplican raíz de 13 por coseno de 56,31 grados, les va a dar 2. Y si ustedes multiplican raíz de 13 por seno de 56,31, les va a dar 3. Y eso pueden verificar ustedes. Ya, pero esta es la forma polar del número complejo. Esta es la forma binómica o la forma rectangular del número complejo. Pero en su forma polar sería de esta manera. Y esta es la forma polar del número complejo 2 más 3 veces sí. Y ahí está la respuesta. Y a ver, este otro ejemplito. Ayer la forma polar del número complejo z igual a menos 1 más 4 veces sí. Esta vez el número complejo. Y sol. El número complejo es z igual a menos 1 más 4 veces y. Nuevamente la parte real en este caso es menos 1 y la parte imaginaria es 4. Ahora este número complejo me lo voy a representar en su sistema de ejes coordenados. Ya, la parte real es en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. La parte real es menos 1 y tengo el menos 1. Y la parte imaginaria es 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí más o menos tendría. Entonces el número complejo parte del origen y llega hasta ese punto, ¿no? Sí. Ya. Ahora el ángulo tita siempre vamos a medirlo a partir del eje horizontal y en sentido antihorario. Ya ahí ese sería el ángulo tita. Ese sería el ángulo tita. Y procedemos a calcular esto, ¿no? Lo que les decía aquí, las componentes polares. Esto me lo voy a copiar todo así de una. Para no perder tiempo. Entonces la parte real sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. X es menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, y es 4 al cuadrado. Y si eso lo meten en su calculadora, esto les va a dar raíz cuadrada de 17. Entonces r vale la raíz cuadrada de 17. Luego calculamos arcotangente de y sobre x, o sea, arcotangente de y, que eso vale 4, sobre x, que eso vale menos 1. Y si esto lo introducen en su calculadora, les va a dar menos 75,964 grados. Nos sale un ángulo negativo. Ya. Ángulos positivos, o sea, ángulos por decir más 30 grados, se miden en sentido antihorario. Y ángulos negativos se miden a partir, o sea, los ángulos siempre se miden a partir del eje horizontal. Si es positivo, el ángulo se mide en sentido antihorario. Y si el ángulo es negativo, el ángulo se mide en sentido antihorario. Ya, entonces sería menos 75,964, ¿ya? Y nos ha salido menos 75,964 grados. Y fíjense que no es lo que yo estoy buscando. Ya, fíjense que aquí el ángulo tita se mediría en sentido, tendría que ser positivo. Ya, pero si esto lo extiendo, ¿sí? Si este segmento de recta lo extiendo, fíjense que aquí estaría el menos 75,964, ¿sí? Porque es negativo. O sea, la calculadora nos da este ángulo, no nos da el que nosotros estamos buscando.
Y entonces por ese motivo es que hay que sumarle una cierta cantidad. Fíjense ahora, el número complejo está en el segundo cuadrante. Cuando el número complejo está en el segundo cuadrante, hay que sumarle 180 grados. Cuando está en el tercer cuadrante, 180 grados. Y cuando está en el cuarto cuadrante, igual 360 grados. Entonces, como nuestro número complejo está en el segundo cuadrante, pues al ángulo que hemos hallado hay que sumarle 180 grados. Entonces el ángulo tita aquí sería menos 75,964 y hay que sumarle 180 grados. Ahora si eso lo introducen en la calculadora, esto les va a dar 104,036 grados. Y ya está. Ahora este ángulo tita sí, pues fíjense que hasta aquí sería 90 y este pedacito debe ser, más ese pedacito pues justamente debe ser, es 104,036. Entonces por eso es que de ahí se realiza las sumas, ¿sí? Pero es en cada caso, ¿no? Aquí no hay que sumar nada, aquí hay que sumar 180, aquí hay que sumar 180 y aquí hay que sumar 360. Ya. Entonces ya tengo R, ya tengo tita, entonces solamente tengo que reemplazar en la fórmula del número complejo. Copiar. Aquí vamos a pegar. Aquí sería R que vale raíz cuadrada de 17, raíz cuadrada de 17, coseno de 104,036 grados más I veces seno de 104,036 grados. Y ya está, esa sería la forma popular del número complejo. Ya, aquí nos dan... haremos este ejercicio también. Este sí es ejercicio de examen. Y aquí nos dan, fíjense, números complejos que están dados en su forma polar y nos pide hallar esta expresión. Entonces, a ver, en el inciso A nos piden hallar x sobre y z. A mí yo me voy a dar un inciso B, que sea hallar, no sé, y sobre xz o yz sobre x. Yz sobre x. Ya, es un inciso A y un inciso B. Entonces, esto que sea el inciso A y este inciso B yo me lo estoy dando para que se entienda el ejercicio. Ya, entonces vamos a iniciar con la solución.